En el último año, ¿tuviste que reducir gastos, costos? Sí, me parece que voy a hacer dieta. Y por ahí creo que los que más tienen no nos preocupamos tanto por los que menos tienen. Viajaba, no puedo viajar más, cosas que, por ejemplo, salía, compartía con mis hijos, todas las cosas no lo puedo hacer más. Los que no tienen han existido siempre. Nunca ningún gobierno a mí me dio un subsidio, nunca ni un gobierno. Todo lo he hecho con la ayuda de la gente. El mercado inmobiliario es quien decide los precios de los alquileres y por lo tanto termina decidiendo quiénes pueden vivir en la ciudad. No podemos terminar esta reunión pensando que es por un tema ideológico. Si demagoga es escuchar a los trabajadores, le agradezco, ingeniero. En unos minutos te vamos a mostrar cuál es la verdadera relación entre el presidente de la Nación y Margarita Barrientos. ¿Cuánta plata hay en el medio? Margarita Barrientos siempre dijo, a mí no me dan un peso. Hoy te vamos a mostrar cuántos millones de pesos le dieron a Margarita Barrientos, qué hizo con esa plata, a dónde fue a parar esa guita, qué negocios hay entre el gobierno de Cambiemos y Margarita Barrientos. Y te vamos a también mostrar qué está pasando con los alquileres. La gente no puede pagar el alquiler. Digo, lo que más subieron son los alimentos, lo que más subieron son los servicios, lo que más subieron son los alquileres. Pero antes, es políticamente correcto decir, yo quiero que a Macri le vaya bien. Ahora, ¿tiene algo que ver tu vida cotidiana con que a Macri le vaya bien? Si el país crece, ¿a vos te va mejor? Si el país va para atrás, ¿quién paga el pato? ¿Lo pagás vos o lo pagan los que más tienen? El Fondo Monetario Internacional decía que íbamos a crecer 4%, ahora ya bajó a 2%. Yo creo que no va a crecer nada, pero no importa. Si crece 2%, ¿qué pasa con tu vida? ¿Va a estar mejor o vas a estar mucho peor de todas maneras? A los maestros le están diciendo, no, miren, la inflación en realidad fue del 36, a usted le dimos 34, le debemos 2 puntos. ¿Es cierto? ¿Es esa la relación? Hoy salió un dato de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires dice que la desigualdad está creciendo como nunca, que está creciendo muy fuerte y que en realidad todo el peso de la inflación está cayendo sobre un sector. Yo quiero que vean esta primera placa en donde te muestran cuánto perdió cada uno con la inflación el año pasado. Mirá, el 20% más pobre de la población perdió un 10%. En un año, ¿te acordás que de la Rúa les bajó a todos los empleados estatales y a los jubilados un 13%? Bueno, Macri le bajó a todos los trabajadores un 10%. Ahora, ese 20% que lo sigue votando a Macri, que le sigue gustando, solamente perdió el 1,8%. Este es un dato de la ciudad de Buenos Aires que salió hoy. No tenés que creerme a mí. Entrá, cava y ves este dato de hoy, que te dice que el 20% más rico solamente perdió un 1,8%, es decir, apenas si notó, ahora vamos a hablar con la gente, estuvo la producción en la calle, apenas si notó la diferencia con Macri. El 20% más pobre perdió solamente el año pasado, antes de todos los tarifazos y todos los aumentos de estos meses, el 10,2%. Esta es la desigualdad que te dice que si este año la economía crece, que yo creo que no va a suceder, si este año la economía crece, este nivel de desigualdad, que cada vez es mayor, hace que todo el crecimiento vaya a los más ricos y que vos sigas cayendo. Es decir, y esto te lo puedo asegurar y te lo voy a comprobar en diciembre, pase lo que pase con la economía, los trabajadores van a estar peor a fin de año que lo que estaban el año pasado. Y como vos sabés, en 2016 estuviste peor que en 2015. El grado de concentración de la riqueza, la manera en que le pega la inflación a cada uno de los sectores, hace que las cosas se empeoren. Cuando Macri dice que quiere bajar la inflación, la verdad es que la forma de seguir transfiriendo ingresos es que haya inflación, que vos cada vez pagues más por los bienes y servicios que vos contratás y haya alguien que recibe más plata. Si no hubiera inflación, tendría que ser como de la Rúa, bajarte el sueldo. La manera de bajártelo es esta,
Y hoy la misma ciudad de Buenos Aires mostró cómo. Mirá, la ciudad de Buenos Aires, vamos a ver la segunda placa, en 2015 la diferencia entre el 20%, 10% más pobre y el 10% más chico era 16 veces. Se venía achicando en toda la última década, hasta que llegó a 16 veces de diferencia. Es decir, los más ricos ganaban 16 veces más que los más pobres. Digamos que el más pobre ganaba 5 lucas y el más rico ganaba 80, de promedio, ¿ok? Mirá cómo subió en un año, a 20 veces. Esta suba, dicen que es récord histórico en los registros, que nunca en un año había pasado de 16 a 20 veces. Imagínate lo que va a pasar este año. Es decir, si sigue creciendo la desigualdad, si toda la guita va a los más ricos, no hay forma, por más que crezca la economía, que a vos te vaya mejor. Porque aún si creciera la economía, que yo creo que no va a crecer, esta diferencia va haciendo que todo vaya para un lado. En Estados Unidos, en los últimos 10 años, la economía creció casi un 50%. Pero ¿sabés qué? El 99% de los norteamericanos es más pobre que hace 10 años. Y toda la guita fue al 1%. Estos datos, que nosotros te lo dijimos en la campaña, ahora te los da la ciudad de Buenos Aires. Mirá el desempleo. El desempleo promedio en la ciudad de Buenos Aires es el 8%. El desempleo promedio es el 8%. El desempleo en el sur, a donde vive la gente de menor poder adquisitivo, es del 12%, 50% más. Es decir, vos tenés desigualdades por trabajadores, desigualdades geográficas, ¿sí? Cada vez se van sumando más desigualdades. ¿Qué hace eso? Que no importa cómo le vaya al país. No importa cómo le vaya al país. Aunque el país crezca, lamentablemente a los trabajadores les va cada vez peor. Por eso cuando le dicen a los maestros, te vamos a dar ¿la inflación de quién? ¿De los más ricos o de los más pobres? ¿De los del norte de la ciudad o los del sur de la ciudad? Mirá, estuvimos en la calle hablando con gente que vive en sectores medios o más humildes y en sectores ricos. Vos fíjate la diferencia entre los que realmente están mal y los que dicen, qué sé yo, siempre hubo pobres. ¿Sí? Ponelo, a ver, Charlie. En el último año, ¿tuviste que reducir gastos, costos? Sí, sí. Me parece que voy a hacer dieta. No, tuve que achicar bastantes gastos. O sea, como yo no tengo un partido político, digamos, no estoy definido, pero está más difícil, mucho más difícil. Viajaba, no puedo viajar más, cosas que, por ejemplo, salía, compartía con mis hijos, todas las cosas no lo puedo hacer más. O lo tenemos que estar pidiendo ahora. Se vive muy ajustado. Yo trabajo como monotributista y es complicado. Alquilo al bar, tengo familia. Sí, es difícil. No alcanza nada. Además que el sueldo no sube y todo está mucho más caro. Aparte, no se sabe qué es lo que va a pasar. Ese es el problema. Porque si decimos, bueno, va a mejorar posiblemente, pero no económicamente estamos pasando mal. ¿Ve una diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen? Sí, sí, uno toma conciencia con el tiempo de cómo la brecha se agrandó. Estos son los trabajadores, ¿sí? Esta es la gente que labura. Todos te dicen, te podés quedar 3 horas. No encontrás un laburante que te diga, a mí me va mejor. Ahora después fuimos a una zona más acomodada, ¿sí? Vamos a verla, ¿para qué te lo voy a contar? Vamos a verla, dale. En este momento estoy trabajando, yo trabajo en un banco y bueno, dentro de todo nosotros estamos bien, pero vemos que hay gente que realmente no le alcanza y no llega a fin de mes. Es una situación económica y social que es bastante complicada a mucha gente, algunos llegan a fin de mes, otros no llegan, pero bueno, esto también hay que tomarlo desde hace 12 años que venimos con tarifas que no estaban actualizadas, se actualizó de golpe, no sabemos si es el mejor momento o cómo, pero también tenés que analizar que en el interior se paga 3 veces más la factura. Creo que todo el mundo tuvo que achicar gastos. Pero bueno, seguimos viviendo. ¿Crees que hay una brecha entre los que más tienen y los que menos tienen? Sí, y por ahí creo que los que más tienen no nos preocupamos tanto por los que menos tienen. Que bueno, que es algo que tendremos que ver de poder cambiarlos entre todos. Los que no tienen han existido siempre. Me parece que todos la pelean. Espero que la brecha se acabe y apuesto al cambio. La palabra cambio salió en todos. O sea, el cambiemos y el discurso
de Radio Mitre está en todos, ¿sí? Pobres hubo siempre, dijo la señora. El tema es que hay más que hace 2 años. El tema es que hay más. Mirá, nosotros vamos actualizando constantemente qué está pasando con los productos de primera necesidad y qué está pasando con los productos más caros. Por ejemplo, qué está pasando con la venta de leche, cayó un 25%, y con el consumo de esta moto que venimos siguiendo, que es una moto muy cara, que ya aumentó un 178%. Estos ya son los datos de marzo. Es decir, las motos caras se venden el triple que antes. La leche, un 25% menos. Ahora, entonces, ¿qué importa si a Macri le va bien o le va mal? Si se va a distribuir de esta manera. Mostrame otro, pasémoslo rápido. Esto lo vamos actualizando todos los meses, ¿eh? El consumo de leche en polvo cayó 44%. La que toman los bebés. La que toman los chicos. Catena Zapata. Todos los meses estamos siguiendo este vino. Es monstruoso. Un día nos gustaría probarlo, ¿sí? Dicen que vale 5 o 6 mil pesos. Subió un 112%. Es decir, hay el doble de personas que pueden tomar este vino, o la gente estará chupando el doble. Yo creo que tiene que ver con que hay el doble de personas que puede comprar esto, ¿sí? O hay gente que invita amigos y dice, tomate un Catena Zapata conmigo. El consumo de pan, esto es muy grave, al igual que la leche, cayó un 40%. Y el consumo de BMW, uno de los autos más caros del mundo, subió casi un 400%. Es decir, ¿es políticamente correcto decir que a Macri le vaya bien? Los periodistas tenemos que decir que a Macri le vaya bien. La verdad es que a Macri le vaya bien no tiene ninguna relación con cómo le vaya a los laburantes que están mirando este programa. El consumo de manteca, todos los argentinos estamos acostumbrados a comer pan con manteca a la mañana, ¿sí? Queremos consumirla, Darío. Sí, ya hemos explicado también la contraparte de esto. Acá estaba el pan recién. Veíamos esta semana, no me acuerdo el número, la cantidad de panaderías que cerraron. Claro. Consumo de manteca cayó. La cantidad de tambos que cerraron, acá tenemos de nuevo. Esto es la contraparte, porque no es solamente el resultado de que a los que menos tienen les vaya mal, sino que es la causa de que los que producen para ellos, las panaderías, los tambos, vimos lo que pasó con Sancor y demás, les vaya mal. Y lo de este lado es importado, guarda, Claro, es importado eso, obvio. Lo que sube la venta es importado. Es importado, todo lo que estabas mostrando o la mayoría era de afuera. A ver, el FMI dice que los salarios van a volver a perder con la inflación. Es un poco fuerte. Es lo que le dicen fuego amigo. Sí. ¿No? A ver, poné placa, a ver. El FMI, yo no lo vi, contámelo vos. Fuego amigo, el FMI advierte que los salarios volverán a perder con la inflación. Dio la estadística de lo que proyecta para 2017 y habla de una inflación promedio del 25,6. ¿Qué quiere decir promedio? Que ahora en enero o en el verano va a ser arriba del 30 y que para fin de año va a ser más cerca del 21,6%. Es decir, diciembre contra diciembre. El FMI siempre se queda corto igual. Así que habla de un 21,6% que ya es casi 5 veces más de lo que dice el gobierno. Y obviamente va a perder con la inflación los salarios porque todas las paritarias están charlando alrededor del 17. Sin embargo, la suba salarial de los ejecutivos... Bueno, claro. Los que saben cómo negociar. Ahí está. Le ganarían a la inflación. Digo, para los que dicen que hay que decir, Roberto, hay 2 cosas que me piden que diga. Roberto, decí que deseas que a Macri le vaya bien y no lo tomes como personal. Es decir, quieren que yo no tome como personal el hecho de que la gente se muera de hambre en la Argentina. Que venga un presidente que le quite el pan de la mesa, y para mí tiene que ser algo político simplemente, y sentir indiferencia por Macri. No siento indiferencia por Macri. Estas cosas me enojan, me molestan, ¿sí? Y no quiero que le vaya bien, porque que le vaya bien es esto. A él le está yendo bien. Se siente un hombre exitoso con esta presidencia, ¿sí? A ver, el 80% de las utilidades estuvo concentrada en... ¿Darío? En bancos y petroleras. Lo que tiene que ver con las ganancias y con lo que se fue al exterior también. Directamente con lo que se venía remarcando. Bancos principalmente por lo que pasó en la primera parte del gobierno. Nosotros tenemos banqueros que nos ven y tenemos petroleros. Así que hay una parte de la audiencia que está de acuerdo. Lo que pasa es que son 5. Claro. Son 5. Son 5 y sobre todo las petroleras que están viendo cómo se va a dar este 2017 y los bancos ya empezó bien, digamos. Ya empezó Y ahora vamos a mostrar un dato que salió hoy
para los brotes verdes de Duhovne. Duhovne dice que la economía está mejorando y dice hay brotes verdes. Esto dijo la Unión Industrial Argentina hoy. La industria cayó un 9% en febrero. Esto es una catástrofe. Eso es muy fuerte. Algunas consultoras habían adelantado este número, pero ¿por qué ponemos el de la UIA, que tarda más en hacerlo? Porque es hiper preciso. Tienen los mejores economistas que están ahí y que están viendo justamente, por eso tardan un mes más. Bueno, la caída del 9% es muy fuerte. Hoy fue un cimbronazo muy fuerte. Había economistas diciendo, pero ¿cómo? Si pensamos que ya... Bueno, 9% dio hoy la Unión Industrial Argentina. Yo estuve tratando de prestar atención todo el día en los portales, en los medios de comunicación, a ver si alguien hablaba de este desastre. En los 90 nos quedamos sin industria. Cerraron los colegios industriales, no necesitábamos más técnicos porque no íbamos a tener industria. Vas a ver, mañana vas a abrir los diarios y vas a decir hay brotes verdes. Ahí está. Eso es lo que está pasando. Esa es la realidad. ¿Ok? A ver, en un minuto te vamos a mostrar los negociados de Margarita Barrientos. Lo que se armó entre Macri, le pusieron varias mujeres alrededor a Macri para que llegue a presidente. Una de ellas es Margarita Barrientos. ¿Sí? Fue idea de Durán Barba. Bueno, ¿cuántos millones recibió Margarita Barrientos y no sabemos para qué los usó? Te lo va a contar Juana Morín. Pero antes, alquileres. Sí, vamos a hablar de justamente lo que refuerza esta grieta, querés decirle, entre los ricos y pobres, Sí. porque si algo que te define como que estás de un lado es alquilar. Sí. También habrá alguno que tiene 10 departamentos y quiere alquilar uno, obviamente, hay excepciones, pero alquilar te pone directamente del lado de los que menos tienen. Sí. Porque es algo, un mal de esta era. A ver, vamos a decir una cosa. La verdad es que los jóvenes, la posibilidad de que un joven hoy compre una casa, no sé, ¿cuántos años necesitas ahorrar para comprar una casa? No, una cantidad de años impresionante. Y vamos a decir algo... Diego Leuco puede comprar una casa. Alguien que gana mucho, vos Claro. decís. A ver, vamos a decir algo antes de empezar. No es el caso. No llegamos. Claro. Antes de empezar el informe, es un mal que se empezó a dar en el siglo XX en todas partes, que cada vez menos jóvenes compran, pero lo que pasa en muchos países es que está muy regulado el tema del alquiler, para que aunque sea los jóvenes puedan vivir y no vayan perdiendo cada año con su salario. Digo, doy los jóvenes porque después van a crecer, digo, ¿no? Pero hay muchísima gente mayor, obviamente, que alquila. Que sigue alquilando. Es un problema generalizado. Argentina se está volviendo, como en muchos países, un país de inquilinos. Un país de inquilinos. Sí. Ahora vamos a ver los datos, pero, por ejemplo, la plataforma Ahora Buenos Aires dice que el 50% de los que vivimos por este área, de lo que gastan, perdón, los que alquilan, gastan el 50% o más de su sueldo en promedio. Es decir, que algunos gastan el 70% de lo que ganan. Mañana justamente hacen el lanzamiento del monumento al inquilino estafado, ahí con Itai Hackman, Jonathan Tea, que presentan estos datos. A ver, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver? Lo que tiene que ver con los aumentos 2017 que están totalmente desregulados. Vamos justamente con los aumentos que se vienen en este año. Aquellos que tengan que renovar, atentos porque se van a encontrar con esto en las inmobiliarias. Inflación anual del alquiler. Este es el aumento anual del 40% en un año. En un año. Ajá. Atentos porque en algunos casos les están dejando aumentar semestralmente. Pero el aumento semestral es del 20%. Sí. Un aumento semestral del 20% se termina siendo mayor a esto. Pero esto es otro tema. Mira, la renovación está en el 50%. Es decir, esto es cuando terminó el contrato. Cuando terminó el contrato, después vas a renovar, decir, estoy pagando una cantidad. Ahora vamos a ver un ejemplo. No sé, poneme, de 10 lucas te vas a 15, quiere decir. De 10 lucas te vas a 15 de lleno. Y después tenés aumentos anuales del 40%, que en realidad lo pagás semestralmente. Ahora, mirá la inflación del gobierno y vamos a usar una inflación... Es que por eso digo, o sea, todos esos números que está dando, todos los días salen todos los diarios que la inflación va a ser de 17%. Sea 17 o sea 20, no tiene nada que ver con los principales gastos de tu vida. Tal cual. Por eso negociar paritarias en relación a si da 17 o da 20 o da 21 no tiene ningún sentido. Por eso te voy a dar todos los aumentos si querés que están de los que ganan menos. Alimentos arriba de, vamos a poner uno más alto, 27%. Alimentos todos crecieron arriba de eso. Tarifas, todo arriba del 27%. Alquiler, todo arriba de eso. Indumentaria. Por eso es que los que menos tienen, como veíamos antes, están consumiendo menos pan, menos manteca, menos todo también. Alquiler se puede llegar a dar un fenómeno que algunos se junten y demás. Acá hay un tema fuerte, ¿no? Porque está pasando
de todo, digo, en los países en los que ha ocurrido estas cosas en general. Los jóvenes vuelven a vivir con los viejos, empiezan a vivir un montón de gente junta, los inquilinos pasan a una pensión en donde vos vas pagando por semana, qué sé yo, y los que están en la pensión le empieza a subir el precio porque tiene más demanda y termina en la calle. Termina en la calle o, por ejemplo, vamos a casos menos extremos, pero también fuertes, volviéndose a su provincia porque estaban acá estudiando o buscando una oportunidad, buscando trabajar, bueno, se vuelven. Ojo que estos aumentos terminan dándose que para el final de los 2 años, digamos, se duplicó. Pagando, sí, más del 130%. Porque ahora lo vamos a ver un ejemplo, pero primero vamos a escuchar a Gervasio Muñoz, él es de la agrupación Inquilinos Agrupados, justamente, que nos va a comentar cómo viene el aumento de precios y lo difícil que es para la mayoría que tiene que alquilar. Hay una situación que yo diría que es nacional y que tiene que ver con ciudades que se van inquilinizando. ¿Qué quiere decir esto? Sube el valor del suelo, suben los valores de las viviendas, los sectores de los trabajadores no pueden, por lo tanto, acceder, cada vez están más lejos de acceder a un título de propiedad, a una vivienda propia, entonces entran en la rueda del alquiler. Un poco más de la mitad de la ciudad de Buenos Aires no es propietaria, ¿sí? Y un poco menos de la mitad de la ciudad de Buenos Aires es propietaria. Pero en esos propietarios, en ese 45% que es propietario de la ciudad de Buenos Aires, hay un núcleo duro, un sector minúsculo que es dueño de casi todas las propiedades de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos casos de propietarios que tienen 200 viviendas en la ciudad, de edificios llenos de inquilinos. ¿Hay gente que tiene 200 departamentos? Sí, y ¿te acuerdas que lo hablábamos en su momento lo que pasaba en Rosario, en Córdoba, que venía directamente plata de la soja, que había informes que mostraban cómo iba pasando eso en la ciudad de Buenos Aires también, en el conurbano en algunos casos. Porque ahí hay un tema que sí está cambiando en Argentina. Antes, el departamento, o sea, la gente que mayor llegaba a tener un departamento, lo alquilaba y era un ingreso más. Entonces, había muchos inquilinos, pero también había muchos dueños. Entonces se empieza a concentrar y hay tipos que tienen 200 departamentos, ese tipo empieza a manejar los precios. Así es, se empezó a dar hace 6, 7 años, se profundizó el año pasado, ahora lo vamos a ver. Y el tema es que este año, a diferencia de lo que venía pasando durante el kirchnerismo era que los alquileres no iban creciendo tanto, que comprar una casa iba siendo más difícil, pero bueno, aunque sea podías alquilar. Por eso creció la cantidad de inquilinos. Ahora es muy difícil alquilar, pese a los créditos que está lanzando el gobierno se la va a jugar con esto. Pero lo cierto es que la única forma de acceder a una vivienda ahora es con créditos que son difíciles de acceder, pero aparte son atados a la inflación. En un momento en el que el gobierno está poniendo todos los cañones en controlar la inflación y no lo está logrando. Vamos a escuchar de nuevo a Gervasio Muñoz, pero otra parte, en la que habla de la ley de alquileres. Es una ley que iba a regular, aunque sea una parte del mercado, pero está trabada. Organizaciones de inquilinos del país, presentamos un proyecto que entró por senadores, que tuvo el voto unánime de toda la Cámara y que hoy está frenado en diputados por el Gobierno Nacional, por el oficialismo. Está en la Comisión de Legislación General y todavía ni siquiera fue tratado en la comisión. ¿Qué planteamos en el proyecto de ley? Primero, que el precio de los alquileres ya no sea fijado por el mercado inmobiliario como es hoy. Tiene que estar fijado por un índice. ¿Qué índice proponemos nosotros? Un promedio entre inflación y salario. Para nosotros ese tiene que ser el índice por el cual se actualizan los precios de los alquileres. Y además, lo que planteamos, y esto es central, por lo que hablábamos de las renovaciones, en donde hay aumentos del 50%, lo que planteamos es que los contratos de alquiler tengan un plazo mínimo de 3 años, no de 2 como viene sucediendo ahora. 2 motivos: la renovación, para no tener que someternos a la especulación de los propietarios que nos imponen aumentos completamente desmedidos en las renovaciones, sino también para generar mayor estabilidad en las familias que alquilamos. Vamos. No, digo, es muy fuerte porque el año pasado los salarios subieron más o menos un 30%, 33, 34, qué sé yo. Y este año están tratando de que vos aceptes un 18, un 20, y el alquiler subió un 130. El alquiler te lleva
Te lleva todo. Hay gente que le lleva hasta el 70, 80%. Vamos a ver un ejemplo de cuánto está en promedio alquilar hoy, para que veas en comparación con un ingreso promedio. Alquiler promedio, esto lo daban inquilinos agrupados, 7.200 pesos, un 2 ambientes en la ciudad. Ajá. Expensas promedio para un 2 ambientes, o más o menos para ese tipo de edificios, 1.500. Tenés acá la mitad, más de la mitad, de lo que es un ingreso promedio. Claro. 8.700 cuando el ingreso promedio es de 15 lucas. Vamos a ver un 3 ambientes. Acá se estaría llevando el 60% más o menos del ingreso. El 60% del ingreso. Bueno, en cuanto le pusiste la luz, el gas y el agua, ya está. Sumar alimentos, ya está, no tenés para vivir, no tenés para ahorrar. No le podés sumar, no te alcanza. No te alcanza. Por eso, vamos a un 3 ambientes que tuvo una suba mayor este año. 11.200 pesos el alquiler promedio, las expensas promedio para ese tipo de edificios casi 3 lucas, ahí tenés un total de 14.000. Podemos pensar que estás arriba de un ingreso promedio, pero ¿cuánto más? Guarda que le llamamos 3 ambientes en Argentina a 2 dormitorios y una sala. Sí. Es lo racional, porque digo, un dormitorio para el matrimonio y el otro para los 2 chicos. Ponele, claro. Obvio. Sí. Vamos a ver cómo está distribuido, según inquilinos agrupados, la cantidad, o cómo están los argentinos, si querés. A ver, más del 35% de los que vivimos acá alquilamos. Un 60% más que en 2001. Por ahí son muchos datos. Lo que se muestra acá es que menos gente es dueña del lugar en donde vive. Sí. Pero también, eso te decía, que viene pasando en el siglo XX en todos lados, pero se aceleró desde el 2015. Ajá. Es decir, hay menos dueños que en 2015. Se aceleró. Y este es el dato que vos dabas antes. El 72% de los menores de 30 años alquila. Claro. Y son los que tienen los salarios más bajos. Claro. Ahí no hay capacidad de ahorro, no hay capacidad de futuro, de pensar en eso, porque antes decíamos, bueno, por ahí el joven consume más y demás, pero acá se está llevando todo el alquiler. Y vamos a ver... En principio, además, a ver, vos... no sé, si ustedes alquilan, qué sé yo, están pagando el alquiler y además tenés que pagar una cuota. O además ahorrás, ¿cómo hace para...? No, es que si hoy por hoy alquilás, te tenés que olvidar del sueño de la vivienda propia. Claro, porque ¿cómo ahorrás? Y otra cosa que está creciendo mucho es el alquiler de los monoambientes también. Cada vez, incluso se están fabricando edificios, se están construyendo edificios cada vez más chicos para que cada vez haya más posibilidades de alquilar monoambientes. Sí, lo maquillan poniéndole loft, pero loft es otra cosa, son más amplios. Acá son monoambientes hechos y derechos. Y te voy a dar lo que es el aumento promedio. Acá sí, para que vayas viendo cuánto, o para que te vayas viendo cómo va a venir el año. Perdón, te voy a dar el ejemplo. De lo que era alquilar en la ciudad en marzo. Ponele que estabas pagando más o menos 6.500 pesos y se te estaba venciendo el alquiler. Sí. Vamos a hacer la cuenta juntos para que veas por qué te estoy diciendo que el aumento va a ser tan importante para lo que viene. Esto también es una estimación que daban las agrupaciones que dimos. Ponele que en marzo estabas pagando 6.500 pesos. Un 2 ambientes. ¿El mes pasado? Sí, el mes pasado. La renovación en abril, yo te dije 50%, se te fue a casi 10.000 pesos. Ajá. Septiembre de 2017, porque te estoy hablando de aumentos semestrales, un 20% a 11.200. Marzo, otra vez a 12.800. Septiembre, 14.800. Vos tuviste aumentos del 20%. No pareció tanto. Mirá cuánto es en un año y medio, cuánto más estás pagando. 130%. 130% más. Sin hablar, no hablemos de lugares que estaban hablando de aumentos mayores. Veía justo periodistas en Twitter escandalizados por el tema. Pero me voy a centrar en lo que decía Gervaso Muñoz. Digo, volvamos al tema de que en Argentina estamos discutiendo aumentos de salarios que el gobierno quiere que sean del 18 y los sindicatos ponele que piden 25. Ponele que terminen cerrando en un promedio este año del 23. ¿Y es lo que te está mostrando Darío? O sea, vamos a ser mucho más pobres a fin de año, prácticamente todos los argentinos. Sí. Y es en un año donde, a ver, antes hablamos del FMI que le decía al gobierno que va a tener una inflación de más o menos el 22, 23 en 2017, pero para 2018 dice que también va a ser el 20. 19, 20 dijo. Así que no es que va a desacelerar. Yo les mandé esa placa, no sé si la pusieron. Este año estamos terceros en inflación. Primero Venezuela, segundo Angola y tercero nosotros en el mundo. Para el año que viene el FMI dice que vamos a pasar a Angola. Y va a estar segundo. Cosa que reconozco que es un mérito de Macri, que va a pasar a Angola y va a quedar segundo detrás de la maldita Venezuela. Sí, a mitad del año pasado, a mitad de 2015, Federico Sturzenegger decía, estamos quintos en ese ranking, qué barbaridad. Y bueno, ahora estamos subiendo, así que esa es una buena del gobierno. Para que no digan que no reconozco nada.
Claro, estamos subiendo. Ahora, decía Gervasio Muñoz, y hablan los que estaban especializados en el tema, que la regulación es algo que puede justamente poner un poco más de justicia en esto. Sí. Ahora, la regulación siempre y cuando se cumpla. ¿Quiénes son los que tienen que cumplirlos? Claro. Bueno, los oferentes, pero las inmobiliarias. Vamos a ver lo que decía uno de los dirigentes de la Cámara Inmobiliaria, Armando Pepe, sobre cómo cumplen las inmobiliarias el día a día de la regulación que se impuso, porque incluso en la Ciudad de Buenos Aires se había impuesto, pero vamos a ver lo que pasó. Es lo mismo, pero en la práctica no lo de los es. servicios que se prestan, Totalmente, de todos, De absolutamente todo. Y cobras de un mes todos. de comisión, no 2. 4,15. ¿Nunca cobraste 2? Antiguamente sí. ¿Cuando estaba la ley vigente? Antiguamente sí. ¿Violaste la ley? Sí, como la mayoría del mercado ¿Y vos me estás diciendo que yo haga la denuncia cuando vos violás la ley? Antiguamente sí. ¿Violaste la ley? Sí, como la mayoría del mercado ¿Y vos me estás diciendo que yo haga la denuncia cuando vos violás la ley? No, no violo. Antiguamente cobrábamos 2 meses. Cuando estaba la ley vigente de un mes. 2 meses. Vos me estás diciendo que yo vaya a denunciar, pero vos estás aceptando que no cumplías la ley. Hay que denunciarlo. ¿No hay que cumplir la ley primero? Hay que cumplir la ley, perfectamente de acuerdo, pero no la cumpliste. Reconociendo que no la cumplió en algún momento. El mercado hacía de que todo el mercado cobraba 2 meses de alquiler. Bueno, el mercado hacía, eso es muy cuestionable, Sí, bueno, disculpe, ¿no? Porque el mercado hacía era no, lo porque... que ocurría en el mercado, esa era la realidad del mercado. Vos viste lo que le admitía, ¿no? ¿Usted incumplió la ley? Sí. Pero algo peor le dice, como todos, nadie Como cumplía todos. la ley, le dice. Claro. ¿Por qué? Porque seguro el que alquila, que seguramente la mayoría de los que nos ven... Aclarémoslo, porque acá hay otro tema. Hay gente que no puede llegar a alquilar, porque cuando vos vas te dicen, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta? 12.000 pesos. Bueno, 12.000 el primer mes, más 2 meses de depósito, más 2 meses y medio, son 5 meses. Pero si yo tuviera toda esa plata... El depósito, garantía... La garantía ya es muy difícil también tener, ¿no? Porque Claro. tenés que tener a alguien en la ciudad, lo Claro. que sea. Pero el depósito, obvio, son... el depósito y el alquiler... No, y cuando vos entras a un alquiler, te piden que pagues por anticipado 1 o 2 meses, la ley decía 1, lo que admitía este inmobiliario, presidente de la Cámara de Corredores, decía que estaban cobrando 2, cuando no se podía, decía, bueno, lo dijo recién y la verdad No, que... ponelo de nuevo porque está muy bueno, Vamos a escuchar. ponelo de nuevo, dale, ponelo de nuevo. Es lo mismo, pero en la Vos das práctica no factura lo de los es. servicios que se prestan, Totalmente, de todos, ¿no? De todo. absolutamente Y cobras de un todos. mes de comisión, no 2. 4,15. ¿Nunca cobraste 2? Antiguamente sí. ¿Cuando estaba la ley vigente? Antiguamente sí. ¿Violaste la ley? Sí, como la mayoría del mercado ¿Y vos me estás diciendo que yo haga la denuncia cuando vos violás la ley? Antiguamente sí. ¿Violaste la ley? Sí, como la mayoría del mercado ¿Y vos me estás diciendo que yo haga la denuncia cuando vos violás la ley? No, no violo. Antiguamente cobrábamos 2 meses. Cuando estaba la ley vigente de un mes. 2 meses. Vos me estás diciendo que yo vaya a denunciar, pero vos estás aceptando que no cumplías la ley. Hay que denunciarlo. ¿No hay que cumplir la ley primero? Hay que cumplir la ley, perfectamente de acuerdo, pero no la cumpliste. Reconociendo que no la cumplió en algún el mercado momento. hacía de que todo el mercado cobraba 2 meses de alquiler. Bueno, el mercado hacía, eso es muy cuestionable, Sí, bueno, disculpe, ¿no? Porque el mercado hacía era no, lo que porque... ocurría en el mercado, esa era la realidad del mercado. Bueno, vamos a seguir con el tema alquiler porque hay mucha información y Darío tiene mucha información.